aplauso que non merece Luis Coira, Bruce Lee da Coruña. Estou maravillada, Luis. Que maravilla, Estou pensando, non? Luis, Estes movimentos. que os veciños da Coruña teñen que estar encantados contigo, Porque ademais é que daslle espectáculo e non lle cobras nada. Ti estás ali concentrado cos teus exercicios. Son Tens moito ejercicios. público habitualmente. Es lo que me dicen los amigos, ¿no? Que yo como me vendo los ojos, pues a veces me dicen, tienes público ahí mirándote y tal. ¿Y qué pasa? Que el estar con los ojos vendados, pues me da esa concentración espiritual en el sentido de, he hecho unas pruebas, ¿no? Dije yo, bueno, pues un reto personal, ¿no? Decir, E cantas horas dedicaslle a pues, isto? normalmente mínimo 2 horas. Empecé poco a poco. Es un ejercicio que se lo vi desarrollar a un maestro y lo primero que hice fue levantarme del sofá y coger un palo de la fregona, ¿no? Y claro, el probar en casa podía romper lámparas, jarrones. Cando falas do mestre, Claro. Sí. a quen te refires? A que mestre? Pues casualmente, a ver, fue Lee. casualidad de ver, bueno, Bruce Lee ya de siempre, yo creo que todos los amantes de Bruce Lee lo tenemos siempre presente, y la filosofía que marcó, el arte marcial que marcó, como el Wing Chun. Y yo casualmente, fue una casualidad, pude haber visto otro, pero buscando en la pandemia cosas y tal, de lo que me gusta a mí, pues vi a este maestro tan grande que, a ver, Dani Galindo, ¿no? Lo voy a decir Dani porque Galindo. Dani Galindo, Sí. que tiene una escuela en Madrid, ¿no? Y lo vi tan sencillo como comunica el Kung Fu, la forma de tal. Y a ver, yo no soy especialista en nada, solamente hago ejercicios con el palo denominado Bo, ¿no? E cando en japonés. rematas de facer eses exercicios, como Sí. te sintes? Pues me siento con una tranquilidad y una paz, porque yo no tengo una música especial, la música china, la que me habéis puesto, que es extraordinaria, ¿no? Y esa me da una concentración, ¿no? Una fase que uno lo lleva a otra dimensión. Entonces me lleva a que esos ejercicios, pues me desinhibo de todo. La verdad Pero es ti tes os teus propios exercicios. Creo que lle chamas bloques. Sí, yo empecé... Que son os bloques? Bueno, los bloques son una serie de ejercicios que un día se me ocurrió, dije yo, bueno, empecé a practicar con el palo de la fregona y claro, en casa no Con podía... pau da fregona. Sí, sí, porque me llevó la curiosidad, dije, oh, caray, yo quería hacer eso lo que hace Dani Galindo, ¿no? Y que lo explicaba muy bien, y con sus alumnos, bueno, conecta muy bien. La casualidad de verlo, ¿no? Podía haber visto otro, pero las casualidades fue que lo viera él. Y me fui para el garaje, porque en garaje no molestaba a nadie. Entonces, claro, empecé, pim, pam, esto me sale, esto también, y voy a hacer así, voy a hacer así. Entonces me fui haciendo unas coordinaciones adaptadas a mí, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué dije? Pues voy a bautizar las cosas. Y dije yo, si hago un bloque, se me vino a la cabeza, voy a hacer un bloque y lo voy a hacer 3 o 4 movimientos. Y entonces empecé, vale, pues voy a poner bloque 2 y voy a hacer otras historias. E cantos bloques tes xa? Pues en principio tengo 12 bloques. 12. Sí. Xa son, non? Mira, eu Sí. vexo que aquí tes como os dedos medio vendados, Sí, e por pues qué? es un ritual que lo hago todos los días. Es un ritual Pero- que hago pero todos ¿para los qué? días. ¿Por qué? Porque tiene una explicación, porque hacemos muchos giros. Entonces, al hacer tantos giros, a lo largo de 2 horas, nos podemos ir a 1000, 1200 giros continuamente. Entonces, É para previr, non? Para sí, que non porque me te salían rozan, llagas. claro. Me salían llagas. Y Mira, entonces, faz tamén como un berro final. sí, el grito final es esa explosividad, ¿no? Es el, Como é ese berro el final? que hay, ¿no? Cada uno tiene el suyo, ¿no? ¿Cómo es? En las artes... ¡Ya! Eso avisas. Es que, si te hago un ejemplo, mira, voy a hacer un ejemplo. Claro. Mira, vamos a ver. Sí, non sei. A ver, A ver. estou ben aquí. Sí? Teño que achegar o micro, pero a ver por detrás. Sí, por detrás. Si hacemos este giro, por ejemplo, ¿no? Le llamo el de la serpiente. Si lo desenvuelvo, ahí vemos que hay una paz y una tranquilidad, ¿vale? Si al estar concentrado buscamos esa conexión muy profunda, que lo vuelvo a repetir y lo voy a desenvolver otra vez. Non sei se sairei vivo Luis, xa daqui. a mí vai me dar algo. Pero Mira, como é o berro, sen berrar? A palabra como é? Pues yo lo cogí ¿Cómo muy dices? fácil. Guau. No, yo digo, ¿qué hay? O sea, Cai.
Que hai? Cai, é moi galego, cai. Es que... A modo de saúdo, ¿no? Ki, a, i, ¿no? O sea, yo lo pronuncio así porque Ai. cada uno tiene el suyo personal, ¿no? Es esa explosión directa de uno, de estar concentrado y es el toque final, ¿no? E xa quedas como baleiro, non? Sí, porque el que hay proviene del japonés, ¿no? Y es esa explosividad, la armonía, la paz, ¿no? Entonces, claro, cada uno tiene el suyo personal y entonces a base de práctica, pues me quedé con esto. Mira, ¿no? e fuches a Sí. Xapón? Me gustaría ir. Gustaríache, Bueno, non? Está moi lonxe, Sí, longe, sí, a ver... Tamén está lonxe... Yo no... Lugo. Me gustan todo tipo de artes marciales, la defensa personal. Hay maestros buenísimos, gente muy buena. Yo lo que quise es bautizarlo como un ejercicio más de hobby. O No que si pretendo vemos, otra cosa, o que ¿no? si vemos, Luís, é que é unha persoa moi humilde, non? Dixéchenos varias veces, non me gustaría que falásedes que eu practico artes marciais, porque lle teño moito respecto a eses profesionais. Eu fago outra cousa. Iso demostra esa humildade que te caracteriza. Bueno, yo... É respecto tamén. Sí. Yo es un respeto muy grande, porque yo me acuerdo el primer gimnasio que abrieron, bueno, en La Coruña, y mucha gente se acordará, en el año 1975, gimnasio King, había un gran maestro coreano. Acórdame. Sí, Eu non. abrió en 1975 justo con una tienda del gran empresario que tenemos, ¿no? Que es Amancio Ortega, ¿no? Que la llevó a la esquina, y que coincidieron ahí en el mismo año, 1975, ¿no? Y me llamaba la atención porque a veces pasaba por allí y desde fuera vi a entrenar a un maestro coreano auténtico. Bueno, pues Pero bueno, me gustan todas las artes O marciales. máximo respeto para este... Un máximo respeto para todas las artes marciales, para todos los practicantes. para todos los deportistas. Para todos los Pero ti practicantes. buscas precisamente nas artes marciais ese relax espiritual, non, do que nos Sí, falabas. sí. Xa pudemos ver dous exercizos teus, un deles que era o Despertar o Tigre. Despertar do Tigre. Logo o outro cal era, o segundo? El vuelo del águila. El E que acabo de hacer ahora, E falta o terceiro. la zarpa del mono. Que es Pero el bloque 12. para o terceiro, Luís, Sí. imos chamar a outro Li, Bien. pero non o Bruce, senón o Marcos. Bien. Parécete. Sí. Marcos Li, por favor. Aquí está. Bueno, Uy, cuidado. agora sí que para, que corro máis perigo aquí. Luís, dame seguridade, pero Marcos non. Ahí estamos. Marcos, pero iso é un palo de O teu escoba. pau de que é? De que é o teu pau? O meu pau é un pau... De escoba, de vasoira. No, este é un pau que colleu el dun carballo alá no Tíbet. E específico, é un carballo específico que temos Marcos, festo. ti non estiveches no Tíbet. Eu estive no Non Tíbet. estiveches. Estive no Non. Tíbet, pero eu empecé con esto das artes marciais vendo Karate Muerte en Torremolinos e unha película que empecé eu a vela e dixen, aí vou con esto a muerte, porque vai ser Karate Muerte en Torremolinos, o título non engaña. Marciales, Karate Muerte en Bangkok. Karate Muerte en pero Bangkok. aquí vine Karate Muerte en Torremolinos, unha bueno, joia Claro, do cine el estivo en independiente. Torremolinos e non en Bangkok. E Claro. eu berro, Sí, bomba, digo, sí, sí, Renault, Pero Seat Ibiza, venga. Pero mira, Marcos. Eu digo Seat Ibiza. Pero mira, Luís acábanos de decir que ele empezou tamén con un pau de vasoira. Sí. Así que Pola flexibilidad nos que inicios ten. xa tendes algo en común. Él tiene una ventaja. Si me permitís, él tiene una ventaja muy grande, que Porque, tiene a ver. marcado más aproximadamente la mitad. O a mitad. Y esa es una referencia muy buena. É unha referencia para ter ¿Ah, un sí? punto de Sí. equilibrio. Aquí está a mente, eu estou aquí. Efectivamente. Cando estou aquí, estou equilibrado. Empieza muy Si bien, colla vas aquí, muy pras, avanzado. cae para outro lado. Pero Efectivamente. para eso Sí, está sí, sí. a maxia do... Pues ya es Colla una así, avanzada. sin mirar, Bueno, eu estou facemos así. ese último exercicio. Sin mirar, Veña. coño, que Imos outra. con el. Os dous. Sí. Pero claro, Marcos non coñece, Marcos Li non coñece o teu exercicio. Conozco. Sí? Eu fixen karate. A ver, primeiro vai a facer facer Luís, e logo a ver que fas ti. Imos con ese último exercicio, cando queiras. La zarpa del mono. O qué? La zarpa del mono, el bloque Sí. 12. As garras do mono. A zarpa do Sí, mono. Está ben. la zarpa Muy bien. Veña, déxame afastarme, por favor. Sí, a mí non sei... Aí, vamos a ver. Bueno, ti pon todo, No, claro, é que se non tapa los ollos non é capaz. Marcos venda ou non? É que é o Sí. propio mono que te guía, verdad? Bueno, E Marcos- É que para iso non é preciso. Para iso non é preciso que tape los Sí, home, ollos. sí, no. Non, a ver, non. Para que Ti é que tes que, ti aparte tes que Marcos, seguilo, senón como ves? Marcos Li tampouco ten os ollos tapados. Pero podería. Ainda que non ve moito. Eu podería tapar os ollos. Pero entón non sabes como é a zarpa do mono. Se non o ves, Imos logo. A ver, facendo, eu fago o teu lado. Te ayudo yo, que ya verás que... Veña, vaya. Quero facer ti só primeiro. Sí, Sí, eu vou. no, si quiere, bueno. Eu vou ao lado. Dalle de aí.
Imos, imos. Empezamos así. Vamos a hacerlo lentamente. Vale, vale. Para darle un poco de vistosidad. Sí. Entonces, lo que hacemos es, Ahí está. nos ponemos ahí en cruz, así. Buscamos un poco esa concentración con la música que tenemos, que es maravillosa. Bien, alzamos, cerramos la mano. Si me sigues, Marcial... Ay, quiero estar con sueños pechados, Sí, perdona. sí. Sí. Entonces, llevamos ahí como si Marcos. hiciéramos el ritual de concentración. Luego nos vamos a la cintura. Oye, eso gustó. Estou detrás, Sí. Bajamos las manos. Cogemos el bo ahora con la mano derecha. Lo presentamos. É o pau. Llevamos la mano izquierda a la cintura. La extendemos para cogerlo. Y giramos al lado izquierdo. Que estou eu detrás de vos. Vale. Ahora damos un paso adelante. Y hacemos la presentación. Mira, también está Marcial. Ahora giramos. Eu non sei como vai acabar isto. Y ahora aquí se envuelve para atrás. ¿Y? Y luego soltamos. ¿Estás preparado, Marcial? Sí. Sí, estou aquí, seguro. Sí, estou aquí, Cuidado, Es que voy para ese giro. Ah, pois... Daquela garda que cambio para outro. Eu saio, Lo que pasa es que va a pasar por aquí. Claro, vai pasar por aí, Marcial. Está no mal sitio, que fala en mira, silencio. pode facer o exercicio sen falar. Claro. E marcho eu. Sí. Case mellor, case mellor. Oye. Uf, vas, yo teño, vamos, enganchado. Ay, no, qué por... Cago en la... Oh, bravo, pero moi ben. He cocinado. Moi ben. Luis, canto aprendemos hoxe contigo. Que nota lle pos a Marcos? Está manejado. Que nota lle pos? ¿Qué le pongo? Ponemos Que no- un 8 y Non medio para que coñecíamos, pasemos. non Bueno, coñecíamos oito, o oito, Bruce Lee da Coruña. Sí. Acabámoslo de coñecer, hoxe Galicia acaba de coñecerte e eu creo que mereceu moito a pena, sí, señor. Se hace lo que se puede, es mi hobby. É o teu Entonces hobby. ahora tengo tiempo. Porque y- ten máis hobbies que este, fotografía, guitarra, non sei de cantos máis me falou. Sí. Pero iso deixámoslo para outro día. Ostras, Vale, nunca muchas hablé gracias, muchas gracias. unha astilla. Ay, unha astilla. Aí está. Pero que mixiricases. Aí está o serio? Pupas. Despedimos con unha frase en xaponés. Una frase en japonés. Sí? Sabes decir algo en xaponés? Pues no estudio japonés. Nada. Esa es la verdad. Pues DJ... Sayonara, Entón, sayonara. Pero en chino a mellor, ni hao. En Que chino. buenos días. Qué madre, ven, siento bien. Sayonara, non? Non é sayonara. Sayonara, baby, lo que Pensabas decía. que o Kung Fu y todo eso ven de Japón. De Japón é o judo. É o judo, o resto é de China. Pero se son Pero- todos iguais, No, home. no, non Quen é certo, distingue non unos é outros? certo, son moi diferentes, por favor, son moi diferentes. Jolines. O que pasa que, bueno, nos É non que- temos tanto é que conocimiento Nos que son quedan moi los diferentes. bastones filipinos. Os filipinos. Sí, los bastones. Outro día Son falamos bastones deles. Ah, eso sí. pequeñitos. Outro día falamos deles. Un placer No, no, coñecerte, película grazas no. por vir, Luis. Estaremos en contacto, xa nos veremos noutra Muchas ocasión. gracias. Gracias a vosotros. Ata logo. Luis Coira, o Bruce Lee da Coruña. Bueno, agora imos a...